tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos se superó la barrera del 1.000.000 de contagios del coronavirus. Registran más de 58.351 muertes, más que los soldados estadounidenses fallecidos en 2 décadas de la fatídica guerra de Vietnam. En Europa, esta semana, la red de médicos de la Organización Mundial de la Salud supo de la alerta que varios países emitieron por la aparición de casos de niños con un cuadro clínico de inflamación multiorgánica grave que podría estar relacionado con el coronavirus. Los expertos de la Agencia de la Salud aseguran que la mayoría de los niños que contraigan el COVID-19 presentarán síntomas leves y se recuperarán. En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocó al Comité de Emergencias cuando se cumplen 3 meses después que recomendaron la emergencia de salud pública internacional por el coronavirus, el 30 de enero, el máximo nivel de alerta que esta agencia puede declarar para avisar a los líderes de los países del peligro que el nuevo coronavirus y la nueva enfermedad podía causar. Un experto de la ONU en Derechos Humanos recordó a los gobiernos que las medidas para descongestionar las cárceles no pueden conducir a que los presos condenados por delitos graves queden impunes. La doctora Van Kerkhove de la Organización Mundial de la Salud comentó una buena noticia y es el hecho de que desde que comenzó la pandemia ya hay 1.000.000 de personas que se han recuperado. No obstante, indicó que algunos tendrán efectos persistentes que habrá que documentar al igual que estudiar si tienen anticuerpos y ver cuánto dura esta protección. La Organización Internacional del Trabajo informa que el primer mes de la crisis por el coronavirus redujo en un 81% los ingresos de los trabajadores en la economía informal en las Américas. Esta región será donde se perderán más horas de trabajo en todo el mundo durante el segundo trimestre del año. El gigante aeronáutico Boeing despedirá a 16.000 trabajadores y reducirá producción de aviones comerciales. Sus directivos admiten pérdidas de $628 millones. En la Unión Europea, la Comisión Europea pidió a los gobiernos que reabran sus fronteras interiores lo antes posible para ayudar a relanzar el turismo paralizado por el coronavirus, al tiempo que advirtieron que no deben discriminar el paso en base a la nacionalidad y que las medidas deben adaptarse a la situación epidemiológica. El Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierten que la salud de 370 millones de niños está en peligro por haberse quedado sin comedores escolares como consecuencia del cierre de escuelas por la pandemia de coronavirus. En Brasil, las autoridades de Sao Paulo establecieron el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público urbano, interurbano e interestatal a partir del 4 de mayo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que más de 436 millones de empresas en el mundo afrontan un grave riesgo de cerrar operaciones debido a la crisis generada por el COVID-19. En China, científicos constataron que la tasa de mortalidad de los hombres por COVID-19 duplica la de las mujeres. Sin embargo, advierten que ambos géneros tienen las mismas probabilidades de contraer el coronavirus. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.